Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Allah, el más clemente, el más misericordioso. Que las bendiciones de Allah sean sobre su mensajero Muhammad, sobre su familia purificada e inmaculada y sobre todos aquellos que se esfuerzan en seguir el camino recto. Que la maldición caiga sobre quienes los oprimen, pues son la raíz del árbol de la perversidad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vamos a empezar este acto con unas palabras que nos ha mandado el hermano Anwar, que al final no ha podido venir, a modo de presentación. Como cada año, quienes nos declaramos seguidores y amantes de la bendita familia del enviado de Allah, sobre todos ellos sea la paz, nos reunimos en recuerdo de Nuestra Señora Fátima Zahra, la señora de las mujeres del universo, hija del enviado de Allah, esposa del sucesor y madre de los imames de la guía. El espíritu de estas conmemoraciones no es otro que mostrar que Nuestra Señora Fátima ocupa un lugar importante en nuestros corazones, pues entendemos que honrarla a ella es un acto de agradecimiento y un mandato de nuestro profeta sallallahu alaihi wa sallam y de los imames inmaculados. Estas celebraciones, además del componente efectivo, deben ser la ocasión para mantener vivo el legado de aquellos a quienes pretendemos honrar, pues la misericordia de Allah y su guía es para aquellos que se reúnen y vivifican el recuerdo de Ahlul Bayt, y como podemos deducir de las palabras de Imam Sadiq, cuando en cierta ocasión preguntó a su discípulo Fudail ibn Yasser: ¿acaso os reunís y os transmitís nuestros hadices? Y Fudail le contestó: sí, que yo sea sacrificado por ti. Y entonces el imán dijo: ciertamente que amo tales reuniones, pues Allah tiene misericordia de quienes vivifican nuestros mandatos. Idéntica recomendación nos hace el imán Ar-Rida alayhi salam, quien dijo: quien se sienta en una reunión en la que se vivifican nuestros mandatos, no muere su corazón el día en que mueren los corazones. Antes de proseguir con esta exposición, debemos hacer una interpretación correcta de lo que se refieren los imames con sus mandatos. Y dicha interpretación nos viene dada de otro hadith del imán Ar-Rida alayhi salam, transmitido por Haraway, quien tras escuchar al imán insistir en vivificar los asuntos de Ahlul Bayt preguntó cuáles eran tales mandatos, y el imán respondió: que aprendáis de nuestro saber y lo enseñáis a la gente, pues la gente, si aprendiera el bien que hay en nuestras palabras, nos seguiría. Queda aclarado con estas palabras cuál debe ser el objetivo de reunirnos en recuerdo de Ahlul Bayt alayhim salam: aprender de ellos, dar vida a sus palabras citándolas, reflexionar sobre ellas y transmitirlas del mejor modo posible a quienes las desconocen. Pues qué duda cabe, si la gente conociera los tesoros de conocimiento que nos han transmitido los inmaculados de Ahlul Bayt alayhim salam, les amarían y les seguirían. Y debemos entender también que Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fue el sol cuya luz despejó las tinieblas de la ignorancia y guió a la gente hacia la verdad, y que con su desaparición este mundo volvió a la oscuridad, pero gracias a su legado, el libro de Allah y su descendencia, pudo mantenerse la luz del Islam, pues la gente de su casa alayhim salam son la luna que refleja la luz del sol y las estrellas que con su brillo evitan que la gente se extravíe cuando el sol se pone. Hoy queremos vivificar el recuerdo de Nuestra Señora Fátima, la señora de las mujeres del universo. Su posición y su linaje es conocido por todos nosotros. Hija del enviado de Allah sallallahu alaihi wa sallam y de su amada esposa Khadija, esposa del primer imán, sucesor y heredero del enviado de Allah Ali ibn Abu Talib alayhi salam, y madre de los imames de los guías. También conocemos cómo transcurrió su vida, a la que inshallah nos acercaremos en esta conmemoración. Queremos, por tanto, en esta introducción aportar una breve pincelada del legado de conocimiento que hemos heredado de Nuestra Señora Fátima Zahra, remarcando que el devenir de la historia del Islam tras la muerte del enviado de Allah sallallahu alaihi wa sallam, con la usurpación de los derechos de Ahlul Bayt alayhim salam, han propiciado que para la mayoría de los musulmanes la figura resplandeciente de Fátima sea prácticamente testimonial. No ponemos en duda que la mayoría de la gente sepa que Fátima era la hija del enviado de Allah sallallahu alaihi wa sallam y la esposa de Imam Ali alayhi salam, pero el arduo trabajo que llevaron a cabo los usurpadores omeyas y abasíes para ocultar y negar el papel de guías de la gente de la casa alayhim salam ha tenido funestas consecuencias. Este trabajo de desprestigio que como decimos acometieron los usurpadores consistió fundamentalmente en desprestigiar y ocultar las virtudes de Ahlul Bayt, calumniándolos directamente o bien inventando supuestas virtudes o méritos con los que engalanaban a determinados compañeros, y por ello, a día de hoy, millones de musulmanes consideran a los sahaba en su conjunto como un ejemplo supremo e ignoran las virtudes y el saber de la gente de la casa alayhim salam.
Los hadices de la Señora de las Mujeres del Universo son un tesoro que nos ayudan a comprender el espíritu del verdadero Islam genuino. Su lenguaje elocuente nos induce a pensar y a profundizar en la verdad revelada por Allah a su mensajero sallallahu alaihi wa sallam. No puede ser de otro modo, pues Fátima alaihi salam nació en la casa de la profecía, creció escuchando la recitación del libro de Allah, aprendió del enviado de Allah sallallahu alaihi wa sallam su interpretación, acompañó a su bendito padre en el cumplimiento de su misión, padeció con él los sinsabores y las penas, y no hubo en su corta vida otra cosa que el servicio al Islam. Las palabras de Fátima alaihi salam nos aclaran la razón última de las prohibiciones. La prohibición de beber vino es refugio de la impureza, y el alejamiento de la calumnia es un velo ante la maldición, y el abandono del robo obliga al perdón. Nos hablan de cómo cumplir correctamente con los mandatos. No cumple el ayunante con su ayuno si no se abstiene de su lengua, su oído, su vista y sus extremidades. Nos ayudan a entender el propósito de la fe y las obligaciones del Islam. Dispuso Allah la fe para vosotros como purificación de la idolatría, y la oración es salvación para vosotros de la soberbia, y el zakat es purificación para el alma y hace crecer la provisión, y el ayuno acredita la fidelidad, y la peregrinación fortalece la religión. Nos recomienda Nuestra Señora la fidelidad en nuestros actos devocionales. Quien eleva hacia Allah firmemente sus actos de devoción, Allah poderoso y majestuoso hace descender para él la concesión de sus intereses. En los dichos de Fátima alaihi salam encontramos también consejos sobre anteponer el bienestar de los demás al propio, el vecino y después la casa propia. Aprendemos de ella alaihi salam que los verdaderos chías, para ser dignos de tal nombre, deben cumplir con los mandatos de Ahlul Bayt alaihi salam. Si has hecho lo que te mandamos y has vetado aquello que te hemos prohibido, serás de nuestros chías, y si no, pues no. También nos explica que la puerta del perdón está abierta para quienes sinceramente se arrepienten. Ciertamente que Allah perdona todos los pecados y no los tiene en cuenta tras conceder el perdón. Nos ofrece su valiosa intercesión. Cuando tenga lugar la congregación de las almas en el día de la resurrección, intercederé por los desobedientes de la umma del profeta. Nos enseña que nuestros seres queridos muertos reciben consuelo si recitamos y suplicamos. Aumentad pues la recitación del Corán y la súplica, pues es el momento en el que los muertos precisan del consuelo de los vivos. Y para cerrar esta pequeña muestra del saber de Nuestra Señora Fátima Zahra alaihi salam, un hadiz que nos muestra cómo era su carácter, su desapego absoluto con las cosas de este mundo. Lo más querido para mí en este mundo son tres cosas: la recitación del libro de Allah, el mirar el rostro del enviado de Allah y el gastar en la causa de Allah. No podemos pretender en esta brevísima muestra de la sabiduría de la hija del enviado de Allah sallallahu alaihi wa sallam pueda de ningún modo hacer justicia a su persona. Ella era una de las primeras luces de la creación, una hurí con forma humana, heredera de un profeta, esposa y madre de imames. Son tantas sus virtudes, es tan excelsa su personalidad, son tan profundas sus palabras que ni en una vida entera seríamos capaces de honrar el recuerdo de Fátima bint Muhammad alayhi salam. Pretendemos con estas modestas palabras avivar en nuestros corazones el amor hacia ella, animarnos a conocer su vida, a estudiar sus hadices, sus súplicas, que seamos capaces de transmitir a aquellos que la desconocen la luz de su guía, y que algún día, Allah lo permita, nos contemos entre quienes vivifican el legado de la gente de la casa del enviado de Allah. La paz y las bendiciones sean sobre todos ellos. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Inna atainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shaniaka huwa al-abtar. Por cierto que te hemos otorgado la abundancia, reza pues a tu Señor y sacrifica, por cierto que quien te aborrece será el estéril. En este mes de febrero conmemoramos dos acontecimientos contrapuestos en torno a una misma persona, en torno a Fátima Zahra alayhi salam, dos acontecimientos como lo son su martirio y su nacimiento. Por tal motivo nos reunimos hoy aquí para recordar a esta noble señora, la señora de las mujeres del universo, y hacer una remembranza de su vida, de su persona y de su muerte. Solía decir el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam:
Cuando ansío percibir el perfume del paraíso, me acerco a Fátima. Sin embargo, Fátima Zahra alayhi salam, a pesar de su elevadísimo estatus espiritual, el más alto estatus entre las mujeres de todos los tiempos, es no obstante una gran desconocida incluso para muchos de los propios musulmanes. Y lo que es peor, muchos de ellos no muestran el menor interés por conocer acerca de esta dama, tal vez para no perturbar la comodidad intelectual que la ignorancia buscada les permite. Fue un viernes del mes de Yumada Thani, 5 años después del comienzo de la misión profética, bajo el cielo del Hiyaz, a la falda de las montañas de piedra de Meca, en la casa de la profecía, una casa que los ángeles conocían y frecuentaban, en la casa que daba esperanzas al huérfano, donde se ayudaba al necesitado, en la que se daba refugio a los cautivos, la casa del mensajero Muhammad sallallahu alaihi wa sallam y de Hajidat al-Kubra alaihi salam. En ella nació una pequeña niña, la hija del enviado de Dios, Fátima Zahra alayhi salam. El nombre de Fátima deriva literalmente de la raíz árabe fatama, separar, y según los dichos de los Inmaculados alayhum salam, la razón por la que fue llamada Fátima es que ella está separada de todo mal, ignorancia y obscenidad, y que los verdaderos seguidores de Fátima alayhi salam, y gracias a ella, estarán separados y alejados del fuego del infierno. Zahra significa resplandeciente, y se ha transmitido que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dijo respecto a la creación de Fátima: Allah pronunció una palabra y de ella creó una luz, y pronunció otra palabra y de ella creó un espíritu, y la luz y el espíritu se fusionaron, creándose la luz de Fátima en forma de un candil al que dispuso frente al trono, y por él se iluminaron los 7 cielos y la tierra, y es por ello que su nombre es Zahra. Pasó su infancia junto al mejor de la creación, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, quien la consideraba como parte de su propio cuerpo y a través de quien encontró consuelo a través de la Surat al-Kawthar que hemos leído hace un momento. Al fallecer el hijo varón del profeta sallallahu alaihi wa sallam, algunos quraishitas a modo de burla comenzaron a llamarlo el estéril. Los enemigos del Islam pensaban que con la muerte del profeta sallallahu alaihi wa sallam se acabaría la religión islámica al no tener quien le sucediera. Y es por ese motivo que fue revelada la Surat al-Kawthar, uno de cuyos significados es la abundancia, y esta abundancia se refiere a Fátima Zahra alayhi salam. Fátima Zahra, la que fue llamada por el mismo profeta sallallahu alaihi wa sallam la madre de su padre, por la manera en que se esmeraba en cuidarle, es de quien además la ley de Tahir, la purificación, testifica su pureza y castidad, y la Sura al-Insan, el ser humano, su renuncia y altruismo. Parte de esta infancia coincidió con los duros e inagotables días de misión del profeta en Meca. Tenía aproximadamente 2 años cuando los incrédulos de Quraysh establecieron un boicot económico y social en contra de su padre y de los musulmanes, por lo que se vio obligada a soportar 3 difíciles años en la quebrada de Abu Talib, sufriendo hambre y penalidades junto a su padre, su madre y demás musulmanes y familiares. En el 10º año de la revelación, poco después de ser liberados de la quebrada, murió su honorable madre tras haber soportado los sufrimientos de 10 años de lucha y especialmente la presión de las dificultades y penas sufridas durante el boicot al que acababan de ser sometidos los musulmanes. Fátima alayhi salam se quedó huérfana de madre. Esto supuso para ella un gran sufrimiento y una enorme tragedia que la unió aún más a su padre. Poco después de la emigración del gran profeta sallallahu alaihi wa sallam a Medina, Fátima alayhi salam, junto a las demás mujeres de la familia y acompañadas todas estas por Imam Ali alayhi salam, viajó igualmente hacia Medina, encontrándose así nuevamente en compañía de su padre. Así, su juventud la inició en Medina cuando los infieles luchaban contra los musulmanes y en las incesantes guerras les oprimían. En la guerra de Uhud, después de que los musulmanes fueron obligados a retroceder y se refugiaron en la montaña, Fátima alayhi salam acudió presurosa desde Medina al campamento del profeta y en compañía de Imam Ali curó las heridas que el mensajero había sufrido. Todo este tiempo Fátima alayhi salam lo vivió junto a su padre, viendo y sintiendo el sufrimiento y las calamidades que los enemigos de Dios le provocaban, sufriendo y temiendo por su padre, pero siendo también en todo momento para él como una cura para cicatrizar los dolores y sufrimientos durante su misión. Fátima alayhi salam creció con el Islam, fue compañera del Islam y del Corán.
respiraban el ambiente de la revelación y la profecía, y su vida siempre estuvo unida a la del profeta sallallahu alaihi wa sallam. De la casa del profeta pasó como esposa a la casa del primer hombre que aceptó el Islam, a casa de Amir al-Mu'minin Ali ibn Abu Talib alayhi salam, con quien le dio la descendencia prometida al profeta sallallahu alaihi wa sallam, los dos señores de los jóvenes del paraíso, Imam Hassan e Imam Hussein alayhi salam, y dos niñas valientes y sacrificadas como Zainab y Kalsum. Desde cualquier punto de vista, este matrimonio luminoso y celestial muestra la confirmación divina y la atención especial que Allah subhanahu wa ta'ala para con la familia de la profecía y el imamato, y manifiesta al mismo tiempo la sencillez y luminosidad de las enseñanzas del Islam acerca del matrimonio. Imam Ali alayhi salam se sentía sumamente orgulloso de tener una esposa como Fatima alayhi salam, a quien consideraba como su mejor compañera en el camino de la obediencia a Dios, y así lo manifestó cuando, al ser preguntado por el enviado de Allah sallallahu alaihi wa sallam sobre su opinión en cuanto a su esposa, él respondió: ella es mi mejor amiga y compañera en la obediencia a Dios. Fatima alayhi salam había tenido diversos pretendientes entre los compañeros del profeta sallallahu alaihi wa sallam, muchos de los cuales gozaban de una buena posición económica y ofrecían para Fatima una gran dote. Pero el profeta siempre le respondía que respecto al asunto del matrimonio de su hija esperaba las órdenes de Dios, hasta que finalmente, ante el pedido de mano realizado por Imam Ali alayhi salam, descendió el ángel Gabriel y le anunció al profeta que Allah subhanahu wa ta'ala aceptaba a Ali alayhi salam para Fatima, y que él ya los había casado en los cielos, y que el profeta sallallahu alaihi wa sallam debiera de hacer lo mismo con ellos en la tierra. Fatima también estuvo de acuerdo, aceptando la mínima dote de matrimonio que Ali alayhi salam podía ofrecerle. El Islam considera a todo musulmán como pareja adecuada para toda musulmana, y que cada musulmana que ha contraído matrimonio con un musulmán ha contraído un vínculo con su igual. Pero si tenemos en cuenta las condiciones espirituales e intelectuales, muchos hombres no están a la altura de algunas mujeres y viceversa. Las mujeres musulmanas que gozan de grandes virtudes morales y elevado conocimiento y discernimiento deben unir sus vidas a hombres que les correspondan desde el punto de vista espiritual, disposición moral y nivel intelectual. Esto también debe concretarse con relación a los hombres nobles y honorables que gozan de elevados criterios humanos, disposiciones morales y amplio conocimiento y perspicacia. Es por ello que ante la elevada posición espiritual, moral, de conocimiento, criterio, perspectiva y castidad de Fatima alayhi salam, el profeta sallallahu alaihi wa sallam insistía en que si Ali no hubiera existido, no habría habido una pareja adecuada para Fatima sobre la faz de la tierra. Había sido dispuesto que el casamiento entre Fatima Zahra alayhi salam e Imam Ali alayhi salam fuese un modelo para la humanidad hasta el fin de los tiempos. Había sido dispuesto que el producto de este matrimonio, sus hijos, al igual que una luz en el cielo de Dios, cada uno brillara iluminando el camino de los que buscan a Allah. Pero aun cuando se casó y nacieron sus hijos, la vida de Fatima Zahra alayhi salam siempre permaneció unida a la del profeta sallallahu alaihi wa sallam. Su casa lindaba con la de su padre, y él la frecuentaba más que cualquier otro lugar. Todas las mañanas antes de ir a la mezquita iba a visitarla. Cuando el profeta quería viajar, la última persona de quien se despedía era de Fatima Zahra alayhi salam, y cuando regresaba del viaje, la primera persona que visitaba era a Fatima. Y así durante toda la vida. Incluso en las últimas horas de vida del mensajero de Allah sallallahu alaihi wa sallam, Fatima Zahra alayhi salam no se separaba de la cabecera del lecho de su padre y lloraba. Y el profeta la consolaba diciéndole que ella sería la primera en unirse a él. Fatima Zahra alayhi salam se deleitaba en la adoración espiritual a Dios, puesto que había entendido la profundidad de esta adoración y devoción. Su alma, que rebosaba de espiritualidad, se manifestó en cada aspecto de su vida. Todo lo que ella llevó a cabo durante su existencia fue con el propósito de acercarse más a su Señor. Su preocupación por los oprimidos y necesitados fue tal que hasta llegó el punto de soportar dificultades y carencias en su hogar con tal de ayudar a quien se lo demandaba. Un acto dirigido a satisfacer a su Creador y que indica que su espíritu de devoción poco a poco se fue mezclando con su alma, por lo que el profeta de Dios sallallahu alaihi wa sallam dijo: mi querida hija Fatima es la señora de las mujeres de todas las generaciones. Ella es un ángel que se ha posado en el rostro de un ser humano
y que al postrarse para adorar a su Señor, la luz de su existencia brilla para los ángeles, así como las estrellas iluminan el mundo. Fátima Zahra alayhi salam es la imagen clara de una persona única y elevada. Además de haber poseído altruistas y superiores ideales, Fátima alayhi salam tenía una personalidad firme con la que demostró que toda mujer goza de total capacidad para lograr la perfección. En esa misma época en que la mujer estaba privada de derechos, a través de Fátima alayhi salam y poniéndola como ejemplo al manifestar su conocimiento y sus virtudes intelectuales e espirituales, el profeta sallallahu alaihi wa sallam estableció una sociedad que reconocía los derechos y la alta posición que ocupa la mujer en el Islam, así como su importancia como líder y educadora dentro del núcleo familiar. Su vida confirma que el Islam no priva a la mujer de adquirir conocimiento científico, cultural o literario, lo que garantiza que ellas se salvaguarden a sí mismas de ser exhibidas como un objeto de la dejadez moral y otros excesos. Así que 14 siglos antes de que en los países occidentales se comenzaran a aprobar derechos para la mujer, el mismo surgimiento del Islam ya había concedido los suyos a la mujer musulmana. En el Islam, la mujer goza de dignidad y libertad. No está obligada a sostener los costos del hogar aun cuando ella posea ingresos propios. Su participación en las diversas esferas de la sociedad está asegurada porque tiene acceso a la educación. Igualmente son libres de escoger su profesión. Ella tiene derecho de posesión y a disponer de sus propiedades sin la supervisión de hombre alguno, a dirigir sus negocios, comerciar y a todas las transacciones comerciales a sus beneficios y pérdidas, sin tener que ser controlada por nadie. En cuanto al conocimiento de Fátima Zahra, basta con leer el discurso que dio en la mezquita de Medina ante los musulmanes, tanto hombres como mujeres, para comprender, aunque sea mínimamente, una parte de su grado de sabiduría. En este histórico discurso, Fátima alayhi salam llamó al pueblo a recurrir a la razón y a la conciencia a fin de entender correctamente lo que pasaba a su alrededor, y les indicó las realidades ocultas para que los musulmanes no se desviasen del noble camino de la religión. En él pronuncia contundentes frases respecto a la unicidad de Dios y manifiesta su profundo conocimiento y percepción con relación al mensajero de Allah sallallahu alaihi wa sallam, y del mismo modo explica brevemente el imamato, defendiendo el derecho de su esposo Ali alayhi salam al liderazgo de la comunidad. Cada punto de este discurso y las argumentaciones que esta gran dama hace respecto al Corán y la explicación de la razón de la legislación de los principios islámicos nos indica que su profundo conocimiento estaba inspirado en la revelación. Asimismo, sus sagaces argumentaciones jurídicas dan cuenta del dominio que ella tenía del Corán y la legislación islámica. Parte de este discurso dice así: Dios dispuso la fe como purificación para vuestros corazones de la vileza y la idolatría, el rezo como forma de repeler la soberbia, la caridad como purificación de vuestras almas e incremento de vuestras gracias, el ayuno como consolidación de la sinceridad, la peregrinación como exaltadora de la religión, la justicia para armonizar los corazones, la obediencia a Ahlul Bayt como orden para la comunidad, nuestro imamato como salvaguarda de la diversificación, el yihad como grandeza para el Islam, la paciencia como ayuda para que llegue la recompensa, encomendar el bien como beneficio general, el bien para con los padres como refugio de la cólera divina, la unión entre parientes como medio para alargar la vida y aumentar el número de individuos, el talión para evitar el derramamiento de sangre, el cumplimiento de las promesas para que se manifieste el perdón, la honradez en dar el peso y la medida para evitar el menoscabo, la prohibición de tomar embriagantes como forma de alejar lo abominable e impuro, el impedimento de la acusación contra las mujeres castas como velo contra la maldición y el alejamiento de las posesiones de las personas como prueba de la honestidad. Dios prohibió el politeísmo para que fuera testimoniada su unicidad en el señorío. Temed a Dios en la forma en que se debe y no muráis sin que seáis musulmanes. Obedeced a Dios en aquellos que os ha ordenado y prohibido, ya que solo temen a Dios entre sus siervos quienes tienen conocimiento. Fátima Zahra alayhi salam había sido testigo de muchas calamidades, pero también pudo contemplar todos los eventos que tuvieron lugar después de la conquista de Meca. Vio a la gente grupo tras grupo abrazar el Islam, incluso a la gente de Quraysh, la tribu que trató de extinguir la luz del Islam y eliminar al mensajero de Allah sallallahu alaihi wa sallam. La vida estaba siendo amable. Una suave sonrisa aparece en el rostro de Fátima Zahra. Ella disfruta de la bondad de su padre,
de la grandeza de su honorable marido y del placer que sus niños le traen. Vive en una felicidad que está cerca de todos sus deseos y aspiraciones. Pero toda esta paz es la quietud anterior a la tormenta. La tormenta llega, es negra, temible, y como un viento se lleva toda su paz y destruye su hogar. El profeta está tendido en el lecho, ya no se puede levantar. Medina todavía estaba de luto por el profeta del Islam sallallahu alaihi wa sallam, y entre sus compañeros, cada uno de acuerdo con su fe, se sentía la ausencia del mensajero de Dios, pero el mayor dolor estaba en casa de la única hija del profeta, Fátima Zahra alaihi salam. No hay corazón que haya sentido lo que Fátima estaba sintiendo en ese momento. El amor de Fátima Zahra alaihi salam por el profeta era mucho más que el amor de una hija por su padre. La hija, que era también la madre de su padre, que compartía con él su exilio y soledad, aceptaba sus problemas y penas, compañera en la lucha religiosa, la luz de su casa y, por último, la única madre de su progenie, de sus herederos. No había forma de tranquilizar tanto dolor, porque no solo no podía olvidar al profeta sallallahu alaihi wa sallam, sino que tampoco podía dejar de lado su legado, su mensaje, por el cual temía. Ali alaihi salam acaba de enterrar al profeta, mientras destacados compañeros al mismo tiempo enterraban lo dispuesto por Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Estos llegan de Saqifa a la mezquita para anunciar su liderazgo en un mensaje a la gente. Ali vuelve de la vacía casa del profeta sallallahu alaihi wa sallam a la casa de Fátima alaihi salam para comenzar 25 años de silencio, lleno de dolor, soledad y oscuridad. Y es Fátima alaihi salam quien debe soportar el peso y la ira de este inmisericordia golpe con su delicada alma. Su padre, su refugio, su más amado se ha ido. Ali, su hermano, marido, amigo y única familia, triste y roto, permanece en casa y, como ella misma, está solo. Parece que en un espacio de pocas horas se han convertido todos en extraños en Medina, ya no se les conoce. Fátima alaihi salam siente que todas las cosas por las que ella luchó junto a su padre, toda su vida, han sido silenciadas. Todos los muros, cimientos, torres de vigilancia y defensas que fueron construidos con todo ese esfuerzo caen de pronto arruinados. El destino del Islam se decide en Saqifa sin la presencia de Ali, Salmán, Abu Dhar, Ammar, Magdad y otros tantos. Ahora toda esta gente se ha reunido en la casa de Fátima, tristes y enfadados. No son aristócratas, no tienen familia o prestigio en Medina, no son de entre los originales de Quraysh. Esta gente o son extranjeros como Salmán, o gente venida del desierto como Abu Dhar, o gente como Ammar, cuya madre fue una esclava negra africana y su padre un inmigrante llegado del Yemen. Son gente simple, pobre, como Meizán, que vendía dátiles. Medina nos muestra en este momento de la historia tres importantes lugares: la mezquita, el hogar de Fátima alaihi salam, y a su lado la casa del profeta sallallahu alaihi wa sallam, que ahora ha sido silenciada. Es extraño que estos tres focos se localicen en un mismo lugar, muro con muro, sí. Solo la distancia de un muro las separa. La mezquita es la casa del gobierno. La casa de Fátima Zahra está en la esquina, y las caras de los que fueron hasta ayer los más queridos y los más amados del profeta sallallahu alaihi wa sallam se pueden ver allí. Quienes tantos habían luchado por establecer un nuevo orden tras la muerte del enviado de Allah sallallahu alaihi wa sallam no podían ahora soportar el hecho de que hubiera un grupo en esta casa que se resistiese. Fátima alaihi salam está presionada entre dos pesadas tragedias: la muerte del profeta sallallahu alaihi wa sallam y la derrota de Ali alaihi salam. Su cabeza está inclinada con el peso del negro dolor. Piensa acerca del pasado, piensa acerca de su padre, que siempre había estado preocupado por cuál iba a ser el destino de la religión, de la justicia y por su liderazgo. Agridulces recuerdos llenan su mente y su espíritu. La casa de Fátima alaihi salam es atacada, intentan incendiarla. Fadak, el legado del profeta sallallahu alaihi wa sallam para su hija, es confiscado. El profeta muere, Ali se retira en casa. Mohsen, el hijo no nato de Fátima alaihi salam, es abortado como consecuencia del ataque a su casa. El patrimonio de Fátima Zahra, que es la única forma de ingresos para ella y su familia, es confiscado. El poder comienza a caer en manos de la aristocracia de siempre. Ali alaihi salam permanece en casa, pasa su tiempo recopilando el Corán porque teme el futuro.
Bilal tiene que dejar Medina, se va a Damasco y se queda en silencio para siempre. Salmán, lleno de dolor, vuelve a su tierra. Abu Dar, el cercano compañero del profeta, y Ammar permanecen paralizados. Fátima continúa su resistencia. Su bandera, no a la idolatría, no a la incredulidad, no al politeísmo, no a las supersticiones, no a la protección de los negocios de Quraysh, no a los privilegios por nobleza de tribu, no a la acumulación de riqueza y oro. En su lugar, llamaba a la difusión del Islam, a la compilación y propagación del Corán, a la devoción, a ayudar a la gente, a la búsqueda del agrado de Allah, a la aplicación de las leyes religiosas y finalmente a llevar a efecto las tradiciones del profeta sallallahu alaihi wa sallam y, lo más importante de todo, promover la unidad y la unión entre los musulmanes. Los vertiginosos acontecimientos que ocurrieron tras la muerte del profeta sallallahu alaihi wa sallam oprimían el corazón de Fátima Zahra, amargaban su vida día a día, se la hacía más insoportable. Estos acontecimientos habían apesadumbrado física y espiritualmente el santo cuerpo de Fátima alayhi salam. Estas penas y dolores la hacían llorar constantemente. En algunas ocasiones iba a la tumba de su padre y en otras ocasiones se dirigía a la tumba de los mártires y en estos lugares lloraba. La gran pena que sentía Fátima Zahra por la pérdida del profeta sallallahu alaihi wa sallam era tal que, cuando veía algo que tuviera relación con él, no podía contener el llanto, y ese estado contribuía a debilitarla más y más. Bilal, el muezín del profeta sallallahu alaihi wa sallam, entristecido por los acontecimientos que se produjeron tras la muerte del mensajero del Islam, juró nunca más recitar el Adán. Un día Fátima Zahra alaihi salam dijo: «Me gustaría nuevamente oír la voz del muezín de mi padre». Esta noticia llegó a los oídos de Bilal y por respeto a Fátima se levantó para recitar el Adán. Cuando Fátima alayhi salam oyó la voz de Bilal que decía Allahu Akbar, ella no pudo contener el llanto, y cuando la voz de Bilal pronunció Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, Fátima alayhi salam emitió un grito y perdió el conocimiento. Los que se encontraban presentes, creyendo que esto había provocado la muerte de Fátima alayhi salam, le pidieron a Bilal que no siguiese. Bilal interrumpió el Adán. Cuando Fátima alayhi salam volvió en sí, pidió a Bilal que terminara de recitar el llamado a la oración, pero él no aceptó y dijo: «Oh señora de todas las mujeres, si me lo permites no continuaré, ya que tu tristeza me congoja de tal manera que temo por tu vida si escuchas mi Adán». El profeta de Dios sallallahu alaihi wa sallam dijo: «Por cierto que Fátima es parte de mí, me molesta lo que le molesta y me alegra lo que le alegra. Ciertamente que Dios, exaltado y elevado sea, se enfada por el enfado de Fátima y se complace por su complacencia». El tiempo corre lentamente. 99 días han pasado desde que su padre le anunciara que sería la primera en reunirse con él. Con paciencia y en paz hace la ablución. Se pone las ropas que no había usado desde la muerte de su padre, como si hubiera apartado el recuerdo de su luto y ahora se dirigiera a ver a un amigo querido. Lenta y tranquilamente se acostó sobre su lecho situándose enfrente de la qibla y comenzó a recitar aleyas del libro de Dios hasta que de pronto se escucharon llantos dentro de la casa. Fátima alayhi salam cierra sus párpados y abre sus ojos a su amado que la está esperando. Su espíritu se desprendió del cuerpo, elevándose esa grandiosa alma hacia su Creador para dirigirse al ansiado encuentro con su honorable padre sallallahu alaihi wa sallam que la estaba esperando. Una vela de fuego y pena se apaga en la casa de Ali alayhi salam. Medina está silenciosa esta noche. Todos los musulmanes están dormidos. Medina ha quedado definitivamente empobrecida por su deslealtad. Cuando se manifestaron en Fátima alayhi salam los primeros signos de su partida de esta vida, encargó su testamento a Ali alayhi salam diciéndole que tras su muerte ocultara las miradas de su sagrado cuerpo en la oscuridad de la negra noche y que no acompañara su sepelio hipócritamente ninguno de aquellos que la habían maltratado. Le encargó que ocultara el sitio de su tumba para que ello constituyera un símbolo de su enojo imposible de ser disimulado en el transcurso de las generaciones venideras. Ali alayhi salam cumplió con el deseo de Fátima. Nadie sabe dónde está enterrada. En su casa, en Baqi. Un secreto que perdura hasta nuestros días como un grito que debiera hacer temblar los corazones de los musulmanes de todas las épocas por su enfado y desagrado eterno.
Ningún extraño la acompañó en su sepelio, solo un pequeño número de cercanos: Ali, Hassan, Hussein, Zainab, Kalthum, Abu Dhar, Ammar, Qad, Salman. Tras el entierro, Ali alayhi salam, en pie al borde de la tumba y mientras regaba la fresca tierra con las lágrimas de sus ojos, pronunció su elogio fúnebre con unas palabras que representan su congoja y tristeza por esta desgraciada pérdida demoledora. La paz sea contigo, oh mensajero de Dios, de parte mía y de tu hija que se está situando en tu vecindad y que fue presta en unirse a ti. Oh mensajero de Dios, con la partida de tu amada hija mi paciencia se ha agotado y mi fortaleza se ha debilitado. Solo hay consuelo en el hecho de seguir el ejemplo de lo hecho ante tu gran separación y lo abrumador de la aflicción de perderte. Yo soy aquel que colocó tu cuerpo en la tumba y tu alma se desprendió mientras tu cabeza se encontraba sobre mi regazo. Ciertamente que somos de Dios y a Él retornaremos. Ahora te estoy devolviendo el depósito que me habías confiado. Lo que me había sido otorgado ahora está siendo tomado. En cuanto a mi tristeza, la misma será eterna, y pasaré mis noches desvelado hasta que Allah me disponga en la morada en la que tú estás residiendo ahora. Ciertamente, tu hija te informará de cómo tu umma se unió para maltratarla. Recíbela, pregúntale e infórmate sobre su situación. Con estas palabras, Emir al-Mu'minin alayhi salam comunicó sus quejas al mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam por la gravedad de las aflicciones que padeció su hija, insistiéndole en que le preguntase a ella para que le informara de la opresión y los agravios que había tenido que soportar durante aquel corto periodo que le había tocado vivir tras su partida. Fátima fue la amada hija del profeta de luz y bendición, pero ella se ganó y ocupó su elevado puesto por sus propios méritos. Su destino es el relato único de una dama que fue leal a los valores humanitarios y morales y un excelente ejemplo de sacrificio, pureza y generosidad. La elevada posición de Fátima az-Zahra, la elevada posición moral, se encuentra entre las que solo logran alcanzar muy pocos seres humanos. Ella fue una joven inmaculada, luchadora por la causa de Allah, y sin embargo, y a pesar de lo corto de su vida, estuvo a la altura de los profetas y de los imames. A pesar de que su hijab y pudor eran conocidos por todos, Fátima alayhi salam no fue una mujer enclaustrada en los cuatro rincones de su casa, y cuando escuchaba el pedido de ayuda por parte de alguien o veía en peligro a su comunidad, no consideraba quedarse con los brazos cruzados sin intentar llevar adelante los objetivos del Islam. Su hijab y su pudor no le impidieron dirigirse a la mezquita, a la casa de los musulmanes y hasta los campos de batalla para llevar a cabo su deber. A veces desempeñaba el rol de una maestra compasiva y respondía a todas las preguntas de la gente, y otras, cual si de una enfermera se tratase, curaba las heridas de su padre y de su esposo, y si las circunstancias lo requería, era la líder de la movilización de las mujeres para apoyar y socorrer a los combatientes. Hoy en día, en que impera en muchas partes del mundo el sistema materialista, el cual insiste en presentar a las mujeres y niñas un modelo vulgar y contrario a las prescripciones innatas del ser humano, sin duda, adentrarse en el estudio de los diversos aspectos de la personalidad de Fátima az-Zahra alayhi salam puede resultar un modelo práctico y adecuado para nuestras sociedades. Ojalá podamos aprender el arte de vivir de Fátima, que es el mejor ejemplo para la mujer en el mundo, desde el que supo cumplir perfectamente con todos los roles de la vida de una mujer, hija, esposa, madre, y que sin perder su castidad se cultivó perfectamente en absolutamente todos los aspectos que conducen al humano a la verdadera felicidad y la proximidad del Creador. En este día de este mes en que nos regocijamos con el aniversario de su nacimiento y lloramos en el aniversario de su martirio, saludamos a esta gran dama y suplicamos a Dios que nos guíe en el camino recto y virtuoso de los puros y los justos. Saludos a ti, oh Fátima, señora de las mujeres del universo. Saludo a tu alma delicada que fue el recuerdo del enviado de Allah sallallahu alayhi wa sallam y una parte de su alma. Saludamos tu elevada y celestial posición y suplicamos a Dios que cada día brille la luz de tu claridad en el alma de tus seguidores. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.